Hola, bienvenidos al canal de Materiales de Construcción. Tengo que deciros una buena noticia. Ya hemos llegado a los 500 suscriptores. Parecen pocos, ¿verdad? Bueno, pues a mí me parece una barbaridad. Seguid suscribiéndoos a este canal, al de Materiales de Construcción. Una vez que hemos visto la confección de los lotes, los trozos para realizar el control de calidad de una obra, ahora vamos a ver los modelos de control durante el suministro del hormigón. ¿Y sabemos que hay dos? Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el control estadístico. Echad un vistazo a la lección anterior, a la lección 14, donde hablábamos de cómo se realiza la distribución de lotes de una obra, y ahí veríais que hay control estadístico y control al 100%. Bien, empecemos con el control estadístico. Sin más dilación, sin más preámbulos, comenzamos. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso del esquema general de control de calidad del hormigón. Sabemos que el control del hormigón se divide en dos grandes grupos: el control previo al suministro y el control durante el suministro. Hemos visto en lecciones anteriores que el control previo al suministro puede ser los ensayos previos y los ensayos característicos. Y estos ensayos característicos pueden ser de resistencia o de dosificación. Todo eso lo veis en las lecciones anteriores, pero no está de más dar un repasito para que se quede bien grabado en la mente. En cuanto al control durante el suministro, es el control que vamos a ver ahora. Pueden ser tres modalidades. Modalidad 1, control estadístico, el que vamos a ver hoy. Modalidad 2, control 100%. Y modalidad 3, control indirecto de resistencia. Además, hay una herramienta que en casos muy puntuales podremos utilizar, que son los ensayos de información complementaria. Ya sabemos que el control de calidad del hormigón se basa fundamentalmente en la consistencia y en la resistencia, y a veces en la durabilidad, dependiendo del ambiente de exposición y de varias cosas. Bien, en el caso del control estadístico, se hace estudiando la consistencia y la resistencia a los 28 días. Veamos cómo funciona este control estadístico. El control estadístico es una de las modalidades de control durante el suministro. El control durante el suministro, como su nombre indica, es el control que se realiza a la recepción del hormigón, bien en la obra, bien en la fábrica de prefabricación donde se está suministrando hormigón. Existen tres modalidades de control durante el suministro. La modalidad 1 es el control estadístico, la modalidad 2 es control al 100%, y la modalidad 3 es control indirecto de resistencia. ¿Veis que no ponemos eso de resistencia porque no se suele usar? Pero el control indirecto es de la resistencia. Aunque no se hacen probetas en la modalidad de control estadístico y en la modalidad de control al 100%, se determina la resistencia mecánica a los 28 días y la docilidad mediante la consistencia en el cono de Abrams. Echar un vistazo a esos vídeos donde hablábamos de resistencia y de docilidad. En la modalidad 3, que es el control indirecto de resistencia, no se hace la resistencia mecánica, sino que se hace la docilidad, quiere decir, se hace el cono de Abrams. Por eso se llama indirecto de resistencia, porque directamente no se calcula la resistencia. El control estadístico es la modalidad de control que se aplica en todas las obras de hormigón estructural. Para realizar este control, previamente ha habido que dividir la obra en trozos, en lotes, y de cada lote se estudiará, se analizará la consistencia y la resistencia de un número determinado de amasadas, que lógicamente no son todas ellas, porque si no sería control al 100%, sino un estudio estadístico. Existen tres casos dependiendo de que el hormigón que constituye o que compone el lote tenga o no distintivo de calidad, sello de calidad. Así, caso 1, hormigones con posesión o en posesión de un distintivo de calidad. Caso 2, hormigones sin distintivo de calidad.
Y hay un tercer caso, que son hormigones sin distintivo, pero que son fabricados de forma continua en la central de obra o suministrado de forma continua por la misma central de hormigonado preparado, en los que se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo tipo de hormigón. O sea, son casos en los que el número de amasadas controladas es muy grande, enorme. Fundamentalmente va dirigido a obras públicas, donde el número de amasadas para hacer un tramo de autopista, de carretera, pues son muchas amasadas, de las cuales se controlan un número importante. Ese número importante tiene que ser más de 36. En obras, por cada lote, se controlan 3, como mucho 4 amasadas de pilares, de forjados. Vamos a ver el proceso operatorio. Simplemente, una vez que tenemos la resistencia mecánica de cada una de las amasadas que se controlan, en ese lote se ordenan de menor a mayor las resistencias medias de cada una de las amasadas. X1, X2, X3, XM, XM, etc. Una vez que están ordenadas, para cada caso se procede de la siguiente forma. Caso 1. Cada uno de los valores de cada amasada, X1, X2, X3, X4, XY siendo I 1, 2, 3, 4, debe ser mayor que F sub CK, es decir, mayor que la resistencia característica de proyecto o resistencia especificada. Como las hemos ordenado de menor a mayor, con que la más pequeña, X1, sea mayor que la resistencia de proyecto, ya todas las demás son mayores que la resistencia de proyecto, lógicamente. Caso 2. La media de todas las amasadas controladas, menos el producto de K sub 2 por R sub n. K sub 2 es un coeficiente que viene en una tabla, y R sub n es el recorrido muestral, no el recorrido de la amasada, sino de la muestra de todas las amasadas. Ese valor debe ser mayor o igual que la resistencia de proyecto, resistencia especificada. Caso 3. Hormigón sin sello de calidad, en los que el número de amasadas a controlar es muy grande, podríamos decir así, más de 36. En ese caso, la resistencia de la amasada más pequeña menos el producto de un coeficiente K sub 3 por la desviación típica de las 35 amasadas anteriores, esa diferencia, ese valor debe ser mayor que la resistencia de proyecto o resistencia especificada. En definitiva, y resumiendo, en el caso 1, hormigones en posesión del distintivo de calidad oficialmente reconocido, tenemos que cada una de los valores X1, X2, X3 de las amasadas que se han controlado de ese lote debe ser mayor que la resistencia característica especificada o resistencia de proyecto. Caso 2. Hormigones sin distintivo. El valor medio de los resultados obtenidos en el lote, menos el coeficiente según la tabla que veis en pantalla, cogiendo K sub 2 en función del número de amasadas controladas, 3, 4, 5, 6, multiplicado por el recorrido muestral, que repito, no es el recorrido de la amasada, sino es el recorrido de toda la muestra, y siempre es el valor más alto de los obtenidos en el control de la amasada que ha dado el valor más alto menos el valor más bajo, y no se divide por la media de los valores. Es la diferencia que hay con el recorrido de la amasada para ver si es representativa, si es mayor de 0,13 o de 0,20. En este caso no, en este caso es un valor que es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo obtenido de todas las amasadas de ese lote que se han controlado. Bien, pues eso tiene que ser mayor o igual que la resistencia característica especificada. Caso 2.
Caso 3. Hormigones sin distintivo fabricados de forma continua en central de obra o suministrados de forma continua por la misma central de hormigonado preparado, en los que se controlan en obra más de 36 amasadas. El valor medio de la amasada que tiene más baja la resistencia de todas las que componen el lote que hemos controlado, menos el coeficiente de la tabla, pero en este caso el caso 3, que también va en función del número de amasadas controladas, multiplicado por la desviación típica muestral, que es esa fórmula. Eso tiene que ser mayor que la resistencia característica especificada. Veamos un ejemplo. Tomad nota del enunciado. En un lote de un hormigón armado de resistencia especificada o resistencia de proyecto 25 Nm², consistencia blanda, tamaño máximo 12 y un ambiente de exposición 1, o sea, no agresivo, está compuesto de 8 amasadas. Por ejemplo, son los pilares, o son los forjados, o son las zapatas, lo que quieras. Ese lote está formado por 8 amasadas suministradas por una central de hormigonado sin distintivo de calidad. Y hemos obtenido los resultados respecto a la resistencia mecánica que veis ahí en la tabla. Por supuesto, no os olvidéis que cuando estéis en obra trabajando hay que hacer previamente el control en cuanto a la consistencia, que se hace inmediato cuando llega la amasada a obra. Si ese valor es aceptado, bien, se descargará el hormigón y se harán las probetas. Si no es aceptado el valor de la consistencia, no se descarga el camión. La hormigonera se marcha para casa y se pide una nueva porque no cumple la consistencia. Tenerlo en cuenta. Bien, pues respecto a la resistencia mecánica, vienen ahí las cargas de rotura y queremos saber qué decisiones vamos a tomar. Como siempre, consideramos probetas cilíndricas de 300 milímetros de altura y 150 milímetros de diámetro. Luego, la resistencia es la carga partido por la superficie. Carga que, como veis, viene en kilonewton, habrá que pasarla a newton, simplemente multiplicando por 1000 y, por último, dividido por el área en la superficie de un círculo de diámetro 150, que es 314 pi por 75 al cuadrado, que es su radio. Por ejemplo, en la amasada 1, que hemos controlado, la probeta 1, tendría un valor de 529.880 newton dividido por 17.662,50, que es pi r cuadrado. Me da 30 newton por milímetro cuadrado. Haced vosotros las operaciones restantes. El resto de probetas, calculadlas vosotros. Es necesario, es conveniente, es muy útil el que practiquéis haciendo los cálculos, porque es como se queda bien grabado en la mente. Una vez que tenemos los valores de la resistencia de cada una de las probetas, de cada amasada, lo que hay que mirar es si cada amasada es representativa. Para ello tendremos que calcular el recorrido de la amasada. Y el recorrido de la amasada es la resistencia más alta de la amasada menos la resistencia más baja de la amasada dividida por el valor medio de esas resistencias. Cuando hay dos probetas, como en este caso, tiene que ser el valor del recorrido de la amasada menor o igual que 0,13. Por ejemplo, el recorrido de la amasada A3, la tercera. ¿Cuál es el valor más alto de la resistencia? Pues la probeta 1, que da 33. ¿Cuál es el valor de la probeta que da menos resistencia? La probeta 2, que da 28. ¿Cuál es el valor medio? 33 más 28 partido por 2 son 30,5. Me da 0,164, 0,16, mayor de 0,13. ¿Veis? Ahí los resultados de los recorridos. Calculadlos vosotros, no os liéis a copiar. Vemos que la tercera amasada, 0,16, es mayor que 0,13, consecuentemente no es representativa. ¿Ha habido algún fallo, algún error en todo el proceso? Porque no puede dar el mismo hormigón en las mismas condiciones con las probetas, una 33 y la otra 28.
algo ha fallado en todo el proceso. Uno de esos valores está mal y no sabemos cuál. Luego ha anulado. Bien, como es un control estadístico y la central de hormigonado no tiene sello de calidad, ordenamos los valores de las tres amasadas representativas de menor a mayor, 30, 31, 32 y medio, y aplicamos la fórmula que hemos visto hace un momento del caso 2. Para ello tendremos que hallar la resistencia media. La resistencia media de las tres probetas son 30 más 31 más 32 y medio, partido por 3, 31,17. Miraremos cuánto vale caso 2. Caso 2 de 3 probetas es 1,02. Miraremos el recorrido muestral. Ojo aquí, es el valor más alto menos el valor más bajo. Quiere decir, el recorrido muestral es 32,5 menos 30, que es 2,5. Y aplicamos estos valores en la fórmula, de tal manera que 31,17, que es el valor medio de las tres amasadas, menos 1,02, que es caso 2, por 2,5, que es el recorrido muestral, me da 28,62. Como el hormigón es un HA25, 28,62 es mayor que 25, luego se acepta el hormigón del lote. Así de sencillo. Os preguntaréis a veces, ¿qué fenómeno? Siempre sale que se acepta. ¿Y si no se acepta? ¿Y si sale diferente? Os lo contaré cuando miremos las decisiones derivadas del control de calidad. ¿Qué pasa si sale como está saliendo ahora, que se acepta? ¿Qué pasa si no sale que la resistencia obtenida en los ensayos es mayor que la resistencia de proyecto? No obstante, no avancemos acontecimientos. En el próximo vídeo vamos a ver el control 100%. Y en ese control 100%, que es muy sencillito y muy parecido a esto evidentemente, ya hablaremos de los criterios de aceptación o rechazo según los resultados en los controles durante el suministro. No os perdáis este próximo programa. Promete ser muy interesante y llegamos al final de la película a descubrir cómo se hace total y absolutamente el control de calidad del hormigón. De esta forma haremos los edificios más habitables, más sólidos, más duraderos y mejores. Seguid estudiando y no faltéis, que paso lista. Venga, hasta luego.